Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Ya estamos aquí listos, ya en nuestra reunión, en nuestra cita que teníamos para el día de ahora, domingo, para domingo 7 ahora de abril, para poder llevar este mensaje, ¿verdad? Estamos ahorita viendo lo que es el poder de la unción, ¿verdad? Ya estamos ya en el último tema. Gracias al Señor, pues Él nos ha permitido todo este momento, ¿verdad? Para poder venir y compartir lo que es referente a la unción. Estamos en el domingo de salvación y te doy pues la bienvenida a este lugar, ¿verdad? A mi página Aliento de Vida, a mi página Manantial Palabra Viva y posteriormente pues lo vamos a transmitir ahí en YouTube, ¿verdad? Así es que muchas gracias por estar aquí. Y vamos a orar en este instante para que sea Dios tomando el control de todo lo que se va a expresar en este momento. Acompáñame, por favor. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí listos y dispuestos ya por orden tuya, Señor, a poder compartir este mensaje, lo que es el poder de la unción, la importancia y los beneficios que tiene para cada uno de nosotros, Señor, en este momento. Así que te ruego, Padre mío, que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que, Señor, estas palabras puedan llegar a estos corazones que ya están preparados para poder recibir lo que se va a enseñar en este momento, Señor. Te ruego, Padre mío, que no se pierda esta semilla, sino que quede bien cimentada y que logre el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Bien, vamos a seguir con esto, lo que es el domingo de salvación y el poder de la unción. Estamos ya en el tema número 7 y es el último de este día, o de esta serie, más bien dicho, es el último de esta serie. Y bien, y vamos a invitarte que ahora estuvieran en Lucas 4:18. Lucas 4:18 y el tema que le hemos colocado a esto, ya creo que está ahí escrito, y es beneficios de ser una persona ungida o un ungido, ¿verdad? Bendiciones, o sea, los beneficios que trae el hecho de ser ungidos, cuáles son los beneficios, ¿verdad? Que nosotros podemos tener acerca de ello. Y vamos a leer ahí Lucas 4:18, ahí acompáñame. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Como podemos notar acá, estamos viendo lo que Dios, lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Este es el propósito principal de lo que Jesús realmente vino a hacer a este mundo. Y era de rescatar a los cautivos, dice ahí, de dar libertad a los cautivos, de dar esa sanidad a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable del Señor. Pues lo vimos en otras porciones bíblicas que dice que él enseñaba, él predicaba, él liberaba, él sanaba a los enfermos. Pues eso era lo que es en sí su ministerio, ¿verdad? Y vemos acá que dice primeramente, el Espíritu del Señor está sobre mí, y en ese momento es que él estaba ungiendo el Espíritu Santo a Jesús. Y te recuerdas, hemos visto los tipos de unciones y hemos visto las maneras de cómo se unge. No sé si tú te recuerdas. Vamos a hacer un recordatorio aquí brevemente. Y estamos viendo los tipos de unción y dijimos que era la unción sacerdotal, la unción, vimos tres tipos: la unción sacerdotal, la unción profética y la unción real. Amén. Y vimos también tres maneras de cómo ungían. Y vimos que era con el redoma, con el cuerno y también la forma torrencial o la manera torrencial. Y como estamos viendo acá, la unción de Jesús fue de manera torrencial, que es aquella que directamente venía del cielo, ¿verdad? Cuando él estaba allá en el Jordán, ¿verdad? Y vino, dice que se posicionó la paloma sobre él y dijo: este es mi hijo amado, sobre el cual tengo en él complacencia. Entonces aquí vemos cómo es que fue que Jesús fue ungido, ¿verdad? Entonces aquí está dando él la forma de cómo él fue ungido y para qué fue ungido, cuál es el beneficio. Y es que cuando desde el momento que él dice, ¿verdad? Va diciendo, va describiendo para qué fue ungido, es que nos está diciendo que a través de la unción nosotros podemos tener esa habilidad, esa agilidad, esa eficacia para poder realizar los propósitos, las asignaciones que van dentro de nuestro propósito. Eso es lo que hace la unción. Es por eso que es necesario que toda persona que va a realizar su propósito, que va a realizar diferentes asignaciones,
tiene que ser ungida para que pueda contar con el respaldo de Dios y todo lo que haga, pues realmente resulte bien y traiga los productos deseados de aquello que se está haciendo. Entonces Jesús no era la excepción. Y aunque es Dios, pero él también se sometió a todo esto. Amén. Entonces podemos ver que ahí todo lo que está describiendo ahí es cada una de las funciones de su propósito. Y así mismo tú y yo tenemos nuestro propósito, diferentes asignaciones de las cuales necesitamos, ¿verdad? Que la unción esté sobre nosotros para que podamos desenvolvernos bien y podamos tener esa eficiencia y esa eficacia en todo lo que nosotros realizamos. Amén. Bien, vamos a entrar ya de lleno en lo que es este tema y quiero darte unos ejemplos o por qué decimos nosotros que somos beneficiados con la unción. Te traigo 10 aspectos importantes aquí de los cuales tú puedes tomar en cuenta. Pueden haber muchos más, pero yo te traigo 10 ahorita, 10 ejemplos o 10 maneras de por qué decimos nosotros que somos beneficiados, ¿verdad? Al tener esa unción en nuestras vidas. Y en primer lugar es que la unción dice que te permite entender lo concerniente al Espíritu. Cuando tú estás ungido, tú puedes entender todas las cosas espirituales bien fácilmente, ¿verdad? Y lo vemos aquí en 1 Juan 2:27. Si estás ahí anotando, 1 Juan 2:27, o si tienes tu Biblia ahí, abre la verdad en 1 Juan 2:27. Dice de la siguiente manera: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Está diciendo aquí Juan, ¿verdad?, de que no hay necesidad de que nadie os enseñe cuando tenemos la unción. ¿Por qué dice él eso? Porque cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, recordamos que cuando recibimos al Espíritu Santo, nuestro corazón es sellado por él, ¿verdad? Entonces en ese mismo momento estamos recibiendo la unción. Toda persona que tiene al Espíritu Santo en su corazón y que está sellado por él, pues la misma unción permite que nosotros podamos ver el panorama espiritual, podamos entender las cosas del Espíritu, podemos discernir lo que es la palabra de Dios. Podemos leer la Biblia, ¿verdad? Y se nos puede revelar aquello que está escondido, lo que está oculto, lo que está tras la letra. Nosotros podemos entenderlo, lo que Dios quiere mostrarnos, el mensaje que Dios nos quiere entregar. Por ejemplo, yo sé que muchas veces tú puedes estar leyendo una porción bíblica y sé que a muchos nos ha pasado eso. Leemos una porción bíblica y en el primer momento Dios nos habla de una manera, de acuerdo a la necesidad que tenemos en ese momento. Dios nos habla y tenemos la respuesta de acuerdo a lo que estamos leyendo. Pero despasados los días, volvemos a leer la misma porción bíblica y Dios nos vuelve a hablar, pero ya nos vuelve a hablar de diferente manera, o si no, de acuerdo a la necesidad que tenemos en ese momento. Y a veces decimos, bueno, no habíamos entendido, yo no había entendido esta porción bíblica la anterior vez que la leí de esta manera. Yo no me había fijado en esto, yo no había entendido esto. Es que Dios siempre nos va hablando de acuerdo a la necesidad y siempre nos va abriendo el panorama espiritual de la porción bíblica, lo que está en oculto. Dios lo va mostrando a través de la unción que nosotros tenemos. Podemos identificar eso, podemos notar eso, podemos entender, podemos ver claramente lo que antes no habíamos discernido, lo que antes no habíamos entendido, pues ahora lo podemos hacer a través de la unción. Amén. Entonces, es por eso dice ahí que no hay necesidad que nadie te enseñe, porque la unción permite eso, permite que tú vengas y puedas entender todas las cosas espirituales, te abre el panorama espiritual para que tú puedas entender y conocer más de lo que Dios es, de todo lo que es espiritual. Entonces el mismo Espíritu Santo te va marcando el camino, el mismo Espíritu Santo te va marcando los pasos cuando tú te dejas guiar por Él. Entonces por eso Él va mostrando a ti lo que quiere revelarte, lo que quiere darte a conocer. Es por eso que habla de esta manera. Entonces uno de los beneficios que tenemos de ser ungidos es que podemos entender todas las cosas espirituales, podemos entender lo que la Biblia dice, podemos entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere mostrarnos. Amén. ¿Qué más? Nos produce alegría, dice ahí Salmo 45:7,
que nos produce alegría el estar ungidos. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Aquí está diciendo el salmista David, ¿verdad? Está expresando ahí. Y es que Dios dice que a través de la unción nosotros podemos tener esa alegría, podemos tener ese regocijo. Pero hay dos características muy importantes que menciona ahí, porque has actuado con justicia y has aborrecido el mal. Es que toda persona que hace lo bueno se siente feliz. Ayudar a otra persona que tiene necesidad, se siente uno satisfecho, ¿verdad? Se siente uno feliz, contento de ver a la otra persona alegre, sonriente por haberle respetado su derecho. Porque si has actuado con justicia, eso significa que no andas violentando el derecho de nadie, ¿verdad? Entonces tú te sientes feliz en gozoso de ver a la otra persona avanzando, te sientes feliz, te sientes gozoso a ver al otro realizándose, a ver al otro ejecutando lo que Dios destinó en su vida que debe de hacer, porque tú también te sientes satisfecho y gozoso de que Dios obre en tu vida y que Dios venga y también te otorgue privilegios, te otorgue bendiciones que tal vez no nos merecemos, pero Dios, así como tú te sientes feliz cuando Dios te bendice, también lo mismo te sientes feliz cuando ves que bendice a otro, cuando ves que Dios está utilizando a otra persona para engrandecer su reino, cuando ves que la persona va avanzando, que la persona va progresando, tú te sientes satisfecho porque estás obrando con justicia y haces el bien. Entonces, esto es así. Toda persona que obra bien se siente satisfecho de lo que hace. Se siente alegre, se siente feliz. Y la unción cuando viene, o sea, cuando estamos ungidos por nuestro Señor Jesús, pues siempre vamos a hacer las cosas correctas. ¿Sabes por qué? Porque andamos la naturaleza de nuestro Señor Jesús adentro. Es imposible que tú vengas y actúes de una manera incorrecta cuando tú realmente estás ungido y tienes a Dios acá. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón y tu corazón está sellado por el Espíritu Santo, está Él diciéndote, mira, esta actitud no es correcta, mira, esto que estás haciendo no es agradable ante mis ojos. El Espíritu Santo siempre te va a estar recalcándote lo incorrecto, porque Él es un indicador que va recalcando las cosas incorrectas. Dice que el Espíritu Santo es el que viene y nos convence de pecado, ¿verdad? El que convence de pecado es el que está diciendo, recalcándonos nosotros cada momento cuando hay algo malo que se está haciendo. Pero depende de la persona que si hace caso a la voz del Espíritu Santo o no. Es por eso que tú me puedes decir, bueno, ¿y cómo es que hay muchas personas que tienen a Jesús? Hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero a veces no actúan como debería de ser, actúan de manera incorrecta. Bueno, es que el Espíritu Santo siempre está ahí. El Espíritu Santo siempre habla. El Espíritu Santo siempre te hace sentir incómodo con algo que tú vas a hacer en contra de una persona que tiene su derecho, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre te hace sentirte incómodo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estas personas ignoran la voz del Espíritu Santo y empiezan a hacer su propia voluntad. Y es ahí donde cuando se tiene contristado el Espíritu Santo, entonces la persona hace su propia voluntad y ya no está haciendo lo que el Espíritu de Dios indica, ya no está actuando conforme a la voluntad de Dios. Cada persona actúa conforme es su naturaleza de lo que anda cargando en su corazón, ¿verdad? Cada persona actúa de acuerdo a la naturaleza de lo que domina su corazón. Amén. Entonces, por eso, si actúa bien, se actúa de acuerdo a la naturaleza, si es a Jesús que tiene adentro y hace caso al Espíritu Santo, esa persona va a actuar de buena manera, va a respetar lo que no es, lo que no le pertenece, va a ser una persona justa con las demás personas, no va a violentar el derecho de otra, y todo eso acarrea alegría. ¿Bien? Eso crea alegría cuando tú actúas de una manera justa, respetando el derecho de otra persona, ¿verdad? Y honrando, ¿verdad? A la persona que corresponde, que realmente se merece esa honra, ¿verdad? Entonces tú vienes y te produce alegría eso, por eso dice aquí, ¿verdad? Cuando respetamos el derecho de los demás y no violentamos lo que le corresponde a cada quien. Amén. Entonces, dice aquí, nos produce alegría el estar ungidos, nos hace actuar de manera correcta, porque la unción proviene de Dios y no podemos actuar de otra naturaleza o de otra forma o de otra manera que no sea como lo que Dios es en nuestras vidas. Amén.
Otro punto muy especial es que cuentas con la protección de Dios. Mira qué poderoso es esto. Cuando tú vienes y eres una persona ungida, cuentas con la protección de Dios. Dice Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esto es una orden, ¿verdad? Porque está bien en imperativo. Ahí dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de esto? Quiero que vayas a 2 Reyes capítulo 2. Te voy a un ejemplo de protección cuando una persona está ungida. Este es uno de los beneficios de estar ungidos por Dios, ¿verdad? Vemos aquí, 2 Reyes 2:23-24. 2 Reyes 2:23-24, y vamos a hablar de un hombre que profeta de la doble porción llamado Eliseo. Y dice ahí la porción bíblica, tú la vas a leer, ¿verdad? Dice la porción bíblica que él, después de recibir el manto, ¿verdad?, de Elías, viene y pasó ahí por este lugar llamado, ¿qué? Betel, ¿verdad? Dice que después subió de ahí a Betel. Y subiendo el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Wow. Así es la protección de Dios para uno hijo que está ungido. Dice aquí que el profeta Elías, este profeta era calvo, ¿verdad? No tenía cabello, el profeta Eliseo. Y estos muchachos, ¿verdad?, se empezaron a burlar de él porque le vieron la calvicie, ¿verdad? Así como muchas veces hacen algunas personas, mira qué malo es burlarse de la gente. Y máximo de los hijos de Dios, y más cuando estos están ungidos. Porque tocar a un ungido es como tocar a Dios mismo, ¿verdad? Porque el poder de Dios está sobre esa persona. Y este Eliseo era el de la doble porción, o sea, era doblemente ungido, te puedes imaginar, doblemente ungido. Y viene y dice que va pasando y estaban estos muchachos tras esa ¿cómo se llama? Plantas ahí, ¿verdad? El arbusto. Y empezaron a gritarle, calvo, sube, calvo, sube. O sea, le estaban burlando porque era calvo. Él se molestó y dice ahí, ¿verdad?, que los maldijo. ¿Qué está mencionando esto? ¿Qué está diciendo esto? Que es que lo que pasa es que un ungido tiene poder en sus palabras. Una persona ungida, lo que proclama, lo que dice, se cumple. Y es por eso que hay que tener cuidado cuando hacemos enojar a alguien que está ungido. A alguien que sus palabras se hacen verdad. No hay que enojar, porque aquí está un ejemplo. Pasó con esta persona, este profeta llamada Eliseo. Y es que pasó con ellos. Dice que vinieron 2 osos, ¿verdad? Y ahí acabamos de leer que despedazaron a estos 42 muchachos, eran los que estaban ahí. Los despedazó todos esos 2 osos, se los comieron, ¿verdad? Los despedazaron. Qué tremendo es eso. ¿Y todo por qué? Por una burla que le hicieron al profeta ungido. Por una burla que le hicieron. Muchas veces la gente no cree, pero lo que está escrito en la palabra es una verdad. Y eso es lo malo, no creer, y a veces nos llamamos las consecuencias por no creer y por decir, no, hombre, eso es mentira, no, hombre, eso es falso. No, a veces así comentamos, ¿verdad? Pero hasta que pasamos la experiencia nos damos cuenta que eso era cierto. Entonces aquí podemos ver cuál es la bendición de ser ungidos. ¿Por qué es importante ser ungidos? Mira que ser ungidos no es fácil. Hemos visto el proceso del aceite, el proceso de todo lo que lleva el ser ungidos, ¿verdad? Vimos cómo Jesús, cuando estaba ungido en el Getsemaní, hasta sudaba gotas de sangre. Hemos visto todo el proceso que tiene que ver la unción, todo lo que pasa, los procesos y todo eso cuesta. Entonces, por eso la persona ungida, por todo el sufrimiento que ha tenido, por todo lo que ha pasado esa persona para obtener una unción, por eso cuenta con la bendición de Dios, por eso cuenta con la protección de Dios, porque es una persona sacrificada, porque como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿verdad? Significa que ya no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre Celestial, Jehová el Todopoderoso, el Invencible, lo que Él dice, eso es lo que yo hago. Él es mi jefe, ¿verdad? Y yo me someto al Todopoderoso, no a un humano, sino que al Dios Todopoderoso, que es el que me llamó y me escogió para el ministerio.
¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos y renunciamos a nuestra propia vida para seguir ese camino de Dios, tenemos el respaldo de Él en nuestras vidas porque hemos hecho un sacrificio. Estamos dejando de hacer lo que la carne de nosotros quiere, dejamos de hacer todo lo que el mundo hace, ¿verdad? Nos agilamos para venir y honrar el nombre de Dios, y todo ese sacrificio es honrado por Dios para nuestras vidas. Es por eso que cuando alguien se mete con un hijo ungido, es peleando con Dios mismo. Y te lo acabo de mostrar bíblicamente con este profeta Eliseo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos ver? ¿Qué beneficios es de estar con una persona ungida? ¿O qué beneficios tiene una persona que está ungida? Vemos, dice que es el respaldo, tiene el respaldo de Dios en todas las proezas sobrenaturales. La persona que está ungida, ¿verdad? Pues está acompañado de esas proezas sobrenaturales. Y vemos aquí en Primera Reyes 18, 37, 38. Vemos ahí al profeta Elías, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó el fuego de Jehová, consumió el holocausto y la leña, las piedras, el polvo, y absorbió el agua que estaba en el surco. Amén. ¿Qué es lo que acontecía aquí? Estaba Elías, ¿verdad? Y estaban estas personas, ¿verdad? Que habían hecho 2 altares. Estaban los profetas de Baal. Y dijo Elías, porque estaban ahí molestando: bueno, vamos a demostrar, dijo Elías, quién es el Dios verdadero. Hagan ustedes su altar, le dijo a ellos, a los profetas de Baal: hagan su altar y yo voy a hacer el mío. El que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Amén. Ese es el Dios verdadero. Y viendo los profetas de Baal, hicieron su altar, ¿verdad? Con todos sus dioses ahí que tenían, lo hicieron el altar. Y vino Elías y también hizo su altar para Jehová Dios, el Todopoderoso. Entonces dijo: para ustedes primero, dijo Elías. Y empezaron ellos a hacer y a hacer tantas cosas y no respondían, no pasaba nada, hasta el grado que tú puedes leer el contexto de toda esa historia ahí en Reyes 18. Y ahí dice, Elías hasta se empezaba a burlar y decía: bueno, ese es su Dios de ustedes, quizás está dormido, ¿verdad? Porque no veo que haga nada. Y empieza, pues ahora me toca, es mi turno, dijo Elías. Ahora es mi turno. Y empezó, dijo: mira, Señor, mira que por tu obediencia he hecho todo lo que he hecho, ¿verdad? Por obedecerle, ¿verdad? Porque por tu mandato he hecho todo lo que he hecho. Y empieza y dice todo lo que acabamos de leer. Cuando Elías oró, ¿verdad? Descendió fuego del cielo y quemó todo el holocausto que hizo Elías. Y ahí acabamos de leer: quemó toda piedra, polvo, todo, y consumió todo el agua y todo lo que estaba ahí. Y ahí avergonzó Dios a los profetas de Baal y demostró quién es el Dios verdadero, como en el caso de allá de Moisés y las plagas, ¿verdad? Demostró él quién es el Dios verdadero con sus proezas sobrenaturales. Es que así es nuestro Dios es celoso. Dice: no vas a compartir él no comparte su gloria con nadie, ni tampoco dice: no te harás imágenes de dioses, porque él no le agrada la idolatría. Entonces, por eso es que él vino y avergonzó a los profetas de Baal, demostrando quién es el Dios verdadero, y descendió fuego del cielo. Eso es lo que hace Dios con una persona ungida. Una persona ungida, tú ves que ora por un enfermo y él sana. Una persona ungida ora por algún milagro y sucede. Hay personas que están ungidas que oran por personas muertas y han resucitado. Una persona ungida provoca los milagros, dependiendo la unción, porque hay diferentes tipos de unción para lo cual es el propósito. La unción va de acuerdo al propósito. Hay personas que tienen unción para sanar, hay otras que no lo tienen, ¿verdad? Tienen unción para otra cosa, para otro aspecto, ¿verdad? La unción está de acuerdo al propósito por lo cual la persona está realizando, amén, por lo cual lo es llamado. Por ejemplo, una persona que está ungida para ser pastor, pues tiene la capacidad de hablar y de enseñar y de alimentar las ovejas y de tener revelación de la palabra de Dios para alimentar las ovejas, y sus iglesias se llenan, ¿verdad? O sea, no cuesta que llenen sus iglesias. ¿Por qué? Porque su palabra es fresca y Dios siempre le está dando palabra fresca. Tiene unción para ser pastor.
Y el que tiene unción para ser evangelista, pues aquel que va a predicar y las personas se convierten, las personas se sanan, porque eso es lo que hace un evangelista. Y así los diferentes ministerios y a lo que Dios ha llamado a la persona, ¿verdad? La unción de un salmista es aquel que tiene la capacidad de crear la atmósfera espiritual y cae la presencia de Dios, la gloria de Dios, y las personas están llorando, las personas están allá con la alabanza, ¿verdad? Entonces cada quien tiene su propia unción de lo que realiza, nada se parece a otro. O sea, se puede parecer, pero nada es exactamente igual. A veces nos afectamos y nos molestamos porque yo quiero la unción de aquella persona que hace caer personas. Pero si Dios la unción que te ha dado es diferente, porque es de acuerdo a tu unción, entonces uno lo que hace es fortalecer la unción que Dios nos ha otorgado, ¿verdad? Y Él nos va sorprendiendo en el camino, cuando vamos ya avanzando en lo que es la obra de Dios, Él nos va sorprendiendo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo Dios avergonzó a estos profetas de Baal, ¿verdad? Cuando Dios mostró quién es el verdadero, que Él es el verdadero. Amén. Entonces Dios respalda a sus hijos. Dios respalda a los ungidos. ¿Qué más? Otro beneficio. Dice que te hace una persona valiente. El que está ungido no le teme a nada. Amén. El que está ungido no le teme a nada. Sabe quién camina con él, sabe en quién confía, sabe a quién conoce. La persona ungida siente el poder de Dios dentro y no le teme a nada. Y vemos aquí este ejemplo con 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45 vemos a David. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vemos a David, un pastorcito, ¿verdad? Que estaba allá con las ovejas, incluso era el octavo hijo de Isaí. Lo tenían escondido, nos acordamos un poquito de la historia, lo tenían escondido cuando Samuel llegó a ungir a David con un cuerno, ¿te acuerdas? Amén. Fue ungido con un cuerno. Le dice a Isaí, estos son todos tus hijos porque ninguno de ellos era, ¿verdad? Ah, pues manda a llamar a aquel porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga el que Dios ha escogido y que se llama que David. El octavo hijo de Isaí. Manda a traerlo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. ¿Verdad? Y entonces, recordamos la historia, desde ese momento estaba ungido, pero David fue ungido, pero no fue directamente al trono, porque estaba siendo ungido para ser rey, pero no fue directamente al trono. David fue ungido, pero regresó con las ovejas. O sea, regresó allá a estar con las ovejas, ¿verdad? Y en ese momento que viene el padre y dice, mira, llévale alimento a tus hermanos que están en la guerra. En ese momento fue él con su pancito y su quesito ahí a dejarle, ¿verdad?, a sus hermanos. Y se va encontrando con el gran filisteo que estaba ahí llamado Goliat, ¿verdad? Y él se sintió molesto porque estaba agrediendo al pueblo de Israel. Bueno, ¿y quién es este incircunciso, verdad? Que trata hacia los escuadrones de Israel. Esa fue la expresión de David cuando lo vio. ¿Quién es este circunciso que se expresa así de los escuadrones del Dios viviente, verdad? Entonces viene y dice, ¿qué le van? Y era pequeño, dice que la lectura dice que era pequeño. Entonces, ¿y qué le van a dar, verdad? Al que viene y venza. Y ahí estaba dando un premio, ¿verdad? De lo que le iban a dar al que venciera. Y él vino y se ofreció. Le dieron una armadura que no le quedaba y dijo, yo no puedo con esto porque yo con esto nunca he peleado. Se quitó la armadura que le estaban dando del rey Saúl. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Significa que Dios te va a utilizar a ti con tus propias herramientas, con lo que Dios te ha dado en tu equipaje. Tú no necesitas el equipaje de otra persona. Tú necesitas tu propio equipaje porque con eso es que Dios te va a dar la victoria en todo lo que tú hagas. Entonces, él vino, esta armadura no me queda, se la quitó y agarró lo que le andaba, era 5 piedrecitas y una onda. Y con eso venció a Goliat. Le tiró una pedrada en la frente y lo mató. Entonces, ¿qué dice acá? Cuando tú eres una persona ungida, tú eres un valiente, tú no le temes a nada. Porque este jovencito todavía no era rey para ese entonces, pero estaba ungido para ser el próximo rey. Y se enfrentó a ese tremendo gigante y él lo venció. Porque cuando tú estás ungido, tú tienes el poder de Dios adentro, tú sientes al Señor ahí, la fuerza y el poder de Dios está ahí adentro de ti como que es una bomba impactante.
¿verdad? Y tú no le temes a nada porque sabes quién anda contigo, tú sientes la presencia de Dios contigo y sabes que donde tú pones tu pie, Él va contigo. Entonces, tú no le temes a nada, ¿verdad? Porque el mismo Espíritu Santo te hace sentir esa valentía y esa unción como la que vemos acá. Él se sentía valiente, no tenía temor, ¿verdad? De lo que era. Dice él, yo he vencido en mi intimidad, he vencido al oso y al león. Pero un oso y un león, por más feroces que sean, si tú te pones a pensar eso, un oso y un león, por más feroces que sean, jamás se iba a comparar a tremendo gigante que estaba ahí. Pero sin embargo, él tomó fuerza y dijo, bueno, es que yo he vencido al oso y al león. También así como Dios me dio la victoria en el oso y el león, también me va a dar contra este incircunciso que viene enfrente de mí a enfrentarme, ¿verdad? Y así sucedió. Dios le dio la victoria, ¿verdad? Contra ese gigante. ¿Por qué? Porque él confió en Dios primeramente, ¿verdad? Y porque lo hizo en el nombre de Jehová. Dice, tú vienes a mí con todo tu armamento, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien te entregará hoy en mis manos. Amén. Entonces, así es como vemos cómo Dios respalda a sus hijos que son ungidos por él. ¿Qué más? Vamos al otro punto aquí. Dice que permite identificar la unción de otros. Un ungido detecta quién está ungido y quién no está ungido. Un ungido puede ver si esa persona tiene unción, si está operando por la unción o si está esperando por la carne, si está expresándose por la carne o está expresándose porque está ungido, porque es el Espíritu Dios que lo está utilizando. La persona ungida sabe diferenciar los espíritus que anda cargando a la otra persona. Amén. Y aquí vemos acá en 2 Samuel 24, 4, 6. 1 Samuel 24, 4, 6 dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque este es el ungido de Jehová. Quiero que notes unas cosas aquí que vamos a ver muy importantes. Saúl era el rey de Israel en esa época. David ya estaba ungido como rey para venir a ser el sucesor de Saúl. Saúl ya no tenía la presencia de Dios, ya la había dejado por desobediencia, la presencia de Dios lo había abandonado. La presencia estaba en David. David tenía la unción, aunque no era el rey, aunque no se había sentado en el trono todavía. Saúl quería matar a David, lo andaba persiguiendo. David andaba huyendo. Y en esta cueva se encontraron los dos. Mira qué tremendo. Se encontraron los dos. Ahí estaba David, nada más que estaban en diferentes zonas, pero estaban en la misma cueva. David ya estaba ahí cuando Saúl llegó, que lo andaba buscando. Pero como David estaba en otra zona de la cueva, Saúl vino y estaba cansado y se acostó y se durmió. Y dice él, bueno, dice nosotros, ¿verdad? Mira, ve que el Señor te lo ha puesto en tus manos. Saúl estaba dormido, estaba cansado. Dice ahí que David vino y le tocó un pedazo, o sea, le cortó un borde del manto que andaba Saúl. Se lo cortó perfectamente, le podía haber quitado la vida. Pero dice ahí algo muy importante, se sintió mal en su corazón David. ¿Ves la obra del Espíritu Santo? ¿Ves la obra que es cuando están ungidos? Dice que se sintió mal en su corazón haberle quitado el borde de su manto a Saúl, aunque Saúl lo quería matar a él. Dice que se sintió mal en su corazón. Esta es una persona que tiene temor a Dios, que tiene respeto a Dios. Una persona que tiene respeto de Dios no le hace daño a nadie más. Amén. Porque tiene respeto a Dios, porque ama a Dios y como ama a Dios, ama también a su prójimo. ¿Verdad? Ama a su prójimo. Entonces por eso no le hace daño a nadie más. Entonces viene y dice que se sintió mal en su corazón haberle cortado el borde del manto a Saúl. Perfectamente lo podía haber matado porque ya estaba en sus manos. Pero ¿qué dijo? Él reconoció que él estaba ungido y dijo, Dios me guarde, Dios me libre de tocar a un ungido de Jehová, porque este está ungido de Jehová, aunque me quiera matar, pero está ungido de Jehová, aunque me esté persiguiendo, está ungido de Jehová, Dios me libre. Estaba diciendo David eso. Yo me pregunto, ¿eres tú capaz de decir eso?
Porque es bien difícil cuando alguien te ha hecho tanto daño, te ha hecho tanto, te ha destrozado tu vida y venir y decir, bueno, en primer lugar, perdonar algo así es difícil. Alguien que te ha hecho tanto daño, te ha desgraciado tu vida y te ha robado tu derecho y todo lo, es bien difícil tratar de superar algo así. Es difícil tratar de perdonar algo así y es difícil tratar de aceptar algo así. ¿Ok? Tratar de entender esto. Y vengo y aquí dice, pero es que es el ungido de Jehová. Y lo dejó. Se fue y lo dejó ahí. Cuando se encontraron de nuevo, él le enseñó, ¿verdad? Porque le estaba diciendo, David le enseñó, mira, el Señor, Dios me entregó en tus manos, aquí tengo el borde de tu manto, como quien dice, perfectamente te pude haber quitado la vida, pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque tengo temor a Dios. Porque perfectamente te pude haber quitado la vida, porque aquí en mis manos te entregó Dios. En mis manos te entregó y aquí tengo el borde de tu manto. En mis manos te entregó a Dios. Es prácticamente lo que le estaba diciendo. Cuando tú leas el contexto lo vas a ver ahí. Que así le dijo David. Entonces Saúl se quedó llorando y se dice que se tiró a los pies de David. ¿Por qué? Porque le perdonó la vida a pesar de que él lo quería, lo andaba buscando para matarlo. Saúl estaba siguiendo a David para matarlo. Y David estuvo en las manos y Saúl estuvo en las manos de David y no le hizo nada. ¿Te das cuenta de lo que hace la unción? La unción te permite reconocer la unción de otros y respetar eso. La unción te permite respetar la unción que poseen los demás. La unción te permite respetar el derecho de otro. La unción te permite actuar en integridad y integridad significa respetar el derecho de los demás. Significa no anular a otro. Significa hacer lo que Dios ha puesto en mis manos que debo de hacer sin violentar el derecho que le corresponde a alguien más. Amén. Eso significa tener la unción de Dios, respetar lo que otros hacen y reconocer lo que otros hacen. Una persona que está ungida sabe lo que le ha costado recibir la unción. Por lo tanto, tiene consideración contra otra persona que está ungida porque sabe que también ha sufrido y se ha ganado esa unción. ¿Verdad? Entonces, por eso no violenta el derecho de otro. Amén. Sabe reconocer la unción. ¿Qué más haces? Permite someterse a la voluntad de Dios. O sea, se permite. O sea, el que es ungido se somete a la voluntad de Dios. Vemos Crónicas 20:15, dice, y dijo, oíd Judá todo. Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Vemos al rey Josafat aquí. Josafat estaba atormentado, estaba amedrentado, estaba ahí. ¿Por qué? Porque venían los moabitas y venían los amonitas, eran pueblo grande. Venían los moabitas y los amonitas contra él, a atacarle, y era un pueblo grande. Y dice él, bueno, se puso en pie, dice en la congregación, y tú vas a leer el texto, 2 Crónicas 20:15. Se levantó, dice, ahí en la congregación donde estaba la multitud de él, y convocó ayuno. Convocó ayuno y bueno, fue a buscar la presencia de Dios y le dijo, bueno, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, Señor, voy contra ellos, porque fíjate bien, el que es ungido no hace las cosas a su propia conveniencia, el que es ungido no hace su propia voluntad, no es que yo quiero hacer esto y lo voy a hacer porque a mí me complace o porque a mí me conviene o porque a mí me gusta. No, el que es ungido hace la voluntad de Dios nada más. No esperes de un ungido que ponga el pie donde no debe de estar. No esperes de un ungido que esté en un lugar donde no debe de estar, que no sea que Dios le haya dicho. No esperes de un ungido que cumpla una voluntad humana sin antes consultarle a Dios. Amén. Esa es la verdad de un ungido. Entonces dice aquí, la persona ungida en este momento, Josafat, dice, Señor, ¿qué dices? Voy a la guerra. Me los has entregado en mis manos. Voy a la guerra, Señor. ¿Voy o no voy? Y dice que el Señor le dice acá en el capítulo 15, en el versículo 15, como decir, no vayas. Le dijo, Josafat, no vayas.
quédate porque no es tuya la guerra, sino mía. Le dijo Jehová a Josafat, no es tuya la guerra, es mía. Entonces quiso Josafat tranquilo, esperar, seguir orando porque estaban en ayuno. Había convocado a toda la multitud de él, su pueblo, en ayuno. Su ejército estaba en ayuno. Entonces estaban ayunando ellos, siguieron orando, pero Jehová Dios peleó la batalla. No fueron ellos, él no fue a la guerra. Josafat no fue a la guerra. Josafat se quedó ahí y estaba ahí, confiando en que Dios iba a hacer la obra, porque era un pueblo grande el que venía contra él. Eran dos pueblos, los amonitas, ¿verdad? Y los moabitas. Perfectamente hubieran arrasado con el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque eran más grandes que ellos, eran más grandes en número. Pero no fue así. Fue Jehová Dios quien peleó esa batalla y le dio la victoria a Josafat. Vemos la bendición de poder ser un ungido de Dios. Que muchas veces Dios te va a decir a ti, mira, no te preocupes con esa enfermedad, mira, no te preocupes con eso que te están acosando, mira, no te preocupes con esos documentos que te han negado, mira, no te preocupes con esas puertas que te han cerrado, mira, no te preocupes con esas circunstancias que te han rechazado, mira, no te preocupes con todo eso que te está atormentando, es mía la guerra. Te dice el Señor, Josafat, tranquilo, es mío la batalla, es mía la guerra. Espérate, Josafat, sigue orando. Sigue ayunando, sigue leyendo la palabra. No hagas nada, Josafat, contra esos que te hacen la guerra. No hagas nada, tú sigue leyendo y sigue haciendo lo que yo te ordeno. Así te dice el Señor ahora. Ponete Josafat y decir, no hagas nada. Espera que Dios te traiga la victoria. Que Dios te diga, mira, aquí está vencido, aquí tienes la toalla de aquel. Por decir algo, ¿verdad? Por decir algo. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es justo y lo que es injusto. Y Dios sabe las batallas que tú estás lidiando. Dios sabe qué batallas estás llevando a cabo. Y Dios te dice ahora, no te preocupes, no es tuya la batalla, es mía, dice Jehová Dios. Y Dios te va a dar la victoria. Como menos te lo imagines, de la manera que menos lo piensas, o cuando menos lo pienses de la manera que menos te lo imaginas, Dios va a obrar a tu favor. Aleluya, alguien le está hablando al Señor. Dios va a obrar a tu favor y cuando menos sientas te va a sorprender el Señor. Cuando te den esa carta y digas, mire, usted no tiene esta enfermedad, usted está sano. Mire, usted ya se le abrieron las puertas, usted puede viajar donde sea, aquí está la visa. Mire, cuando le digan, mire, usted tiene aquí, no, miren, ya no hay problema, tiene las puertas abiertas. Cuando te digan, mire, no hay problema, lo que a usted le preocupaba ya no existe. Aleluya, gloria a Dios. Lo que usted tenía problema ya no está. ¿Por qué? Porque Jehová Dios ha peleado tu batalla. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hay que confiar en Dios porque nos está hablando. Esto que te está preocupando no es nada comparado al poder de Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué más dice aquí? Bueno, permite la voluntad de Dios. O sea, esto es lo que hace un ungido. Es que le dice, le cede la voluntad de Dios. ¿Tú crees que para un guerrero, cuál es la felicidad de un guerrero? Aleluya. ¿Cuál es la felicidad de un guerrero? Un guerrero, su felicidad es ir allá a la batalla, porque eso es lo que para eso fue formado. Es ir a la batalla, ir a la guerra, ir aquí, sacar victoria, venir vencedores. Eso es la alegría de un guerrero, así como la de un predicador, de predicar la palabra, de venir y compartir, o de un médico, de ir a sanar gente, ¿verdad? O de un arquitecto, venir y construir, ¿verdad? Casas. Entonces cada quien tiene su pasión. Y la pasión de un guerrero es ir a la batalla. Amén. Pero que el Señor le diga, no, Josafat, quédate aquí. Es mía la batalla. Él estaba sometido a esa voluntad de Dios. ¿Cómo se llama? Un ungido de Dios. Tiene bendición de Dios, tiene beneficio al someterse. Tiene el beneficio de que Dios pelee por él. Amén. Así que, ¿qué otra situación? Nos faltan 3 puntitos, ya vamos a terminar. Vamos al siguiente y es que la unción te permite vencer con los recursos que tienes. Con eso que tú tienes, tú vas a vencer. Y esto lo vemos en Jueces 7, 6, 7. Y vemos ahí a Gedeón. Dice, y fue el número de los que llevaba el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que bebieron el agua,
os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyanse todos los demás gentes a cada uno a su lugar. Váyanse todos a cada uno a su lugar. ¿Cómo es esta situación? Estaba el pueblo de Israel y todo lo que sembraban, todo lo que hacían, venían los madianitas y se lo robaban. No dejaban prosperar ahí al pueblo de Israel. Era él sacando el pan calentito, ¿verdad? Y venían y se lo robaban los madianitas. No dejaban prosperar a Israel. Pero Dios levantó a un líder llamado Gedeón, que le dijo hombre forzado y valiente, ¿verdad? Lo levantó y este Gedeón tenía aquí 30,000 hombres al principio. Su ejército era de 30,000 hombres. Y le dice el Señor, dile a este pueblo, ¿quiénes quieren ir a la batalla? Porque hay que ir a pelear por este derecho que tienen, que le están robando las cosas. Entonces vamos a ir, dice, dile al pueblo cuántos quieren ir. Y le dio la opción el Señor, porque mira cómo es Dios, que Él da oportunidad de que tú decidas, o sea, no es que los obligó. Mira, ustedes son los que están diciendo que le están usurpando las cosas y que le están robando las cosas, pues todos tienen que pelear por su derecho. No, el Señor dio la opción porque nuestro Dios así es. Él nos da la libertad de decidir lo que queremos hacer. Nos da un libre albedrío. Dios, el creador de nosotros, ¿verdad? Nos da la oportunidad de decidir. Y le dice, dile a este pueblo quiénes quieren ir a la batalla. Y dice que aquí la lectura tú la vas a leer ahí en el contexto. Dice que de los 30,000 se fueron 22,000. Se fueron 20,000. ¿Verdad? Se fueron 20,000. O sea, se fueron 22,000 y quedaron 10,000 prácticamente. Quedaron 10,000 personas. Eran 30,000 y quedaron 10,000 personas. ¿Va? Y de esos 10,000, o sea, se fueron 20,000, ¿verdad? Se fueron 20,000. Eran 30,000, se fueron 20,000 y quedaron 10,000. Quedaron 10,000. Y de esos 10,000 dijo el Señor, mucho pueblo todavía, dijo Jehová Dios. Gedeón, mucha gente todavía. Porque yo no quiero que la gloria se la lleven ustedes, dijo él, sino que la gloria me pertenece a mí, dice Jehová de los ejércitos, porque soy yo el que va a dar la victoria. Entonces viene y dice, de ese pueblo vas a hacer una prueba. Y ahí menciona la prueba, ¿verdad? De dos tipos le da la instrucción de cómo va a ser la prueba. Pero de las personas que tomen el agua con su mano y se la lleven a la boca, esas personas, dice, esas personas apártalas. Y los que beben agua de la otra manera que el Señor dijo, los apartó también. Y le dijo, va, los que bebieron la mano, los que tomaron el agua así y se le llevaron a la boca, eran 300. Ah, pues con esos 300 yo te voy a dar la victoria. ¿Te acuerdas cuántas personas eran? Pero Dios redujo ese número de personas. Y esto significa porque Dios se glorifica. Todo en lo que hace Dios se glorifica. Las adversidades que pasas tú es porque Dios quiere glorificarse en su vida. Dios no te va a permitir una tormenta. ¿Y cómo vas a ver la mano de Dios? ¿Cómo quieres conocer a Dios? Si tú quieres conocer a Dios, pues vas a tener que estar dispuesto a poder pasar por dificultades, porque es ahí donde Dios obra, es ahí donde tú le vas a conocer, es ahí como tú vas a ver cómo Él procede. Aquí vemos, le redujo la cantidad de personas y con esos 300 Dios le da la victoria. Los ungidos de Jehová vencen con los recursos que tienen. ¿Ok? Con lo que Dios te ha dado, con eso que tú tienes, tú vas a vencer todas tus batallas. Con lo que Dios te ha dado. Porque lo que va a hacer que venzas es tu fe que tienes en Dios y la unción que andas portando. Amén. Entonces, aquí podemos ver, Él le dio la victoria con 300 personas. Entonces, los ungidos de Dios vencen con los recursos que poseen. ¿Qué más dice? El que camina, ¿verdad? Con Dios cuenta con su respaldo. Los ungidos cuentan con el respaldo de Dios, con el respaldo del poder de Dios, ¿verdad? Con el respaldo del poder de Dios. Hechos 5, 15, 16. Hechos 5, 15, 16 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
¿Qué vemos aquí? Vemos al apóstol Pedro pasando porque solo la sombra de él sanaban las personas. Te puedes ver eso, qué sorprendente es que una persona vaya pasando y solamente porque va pasando la gente quede sana. Eso pasaba con el apóstol Pedro, porque estaba ungido. Y eso cuando fue, cuando Jesús les dijo, mire, váyanse allá al aposento alto, ¿verdad? Y espérense, no salgan a predicar hasta que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ellos obedecieron y estaban todos juntos, unánimes, ahí en armonía. Y vino el Espíritu Santo, los bautizó y hablaron muchos en lengua. Desde ese entonces para allá, ellos empezaron a predicar el Evangelio y a sanar personas y a tener ese ministerio como Jesús lo tuvo, sanando personas, liberando endemoniados, ¿verdad? Personas endemoniadas. Y ahí, como Jesús hizo, así hicieron todos los apóstoles. Y en este caso, Pedro hasta resucitó. Más adelante, unos capítulos más adelante, dice que resucitó a una persona, a una niña llamada Dorcas. Pedro hizo eso, ¿verdad? Y Pedro aquí dice que con la sombra, el ungido está respaldado por el poder de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo hay que alimentar esa unción? En oración, en compañía con Dios, hay que alimentar esa unción para que pueda tener ese nivel, ¿verdad? Porque esta persona, imagínate qué sorprendente es eso, que una persona vaya pasando que no tenga ni que hablar. No, yo quisiera esa unción, ¿verdad? Que sí, porque no necesita ni hablar ni andar tocando a nadie. Simplemente pasa y la gente queda sana. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Por eso decían que con solo la unción de él, y traían los enfermos, porque con solo la unción de él cuando pasaba, la gente sanaba. Los ungidos son respaldados por el poder de Dios. Y ya vamos al último punto, y es que los que son ungidos ven las promesas de Dios cumplidas. Amén. Ven las promesas de Dios cumplidas. Josué 21:45 dice así, el libro de Josué 41:25. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jesús había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aleluya. ¿Eres tú capaz de creer en Dios? Es que una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que dice Dios. ¿Sabes qué me dijo Dios hace poco? Es que las palabras de hombre son como humo. Las palabras que se cumplen son las que están escritas en mi Biblia y las que yo te he dicho. Así me dijo el Señor a mí. Por eso yo me atrevo a decirte esto ahora. Los ungidos de Dios ven todas las promesas cumplidas. Porque una palabra de Dios se cumple. Él dice allá en el libro de Números, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. He dicho y no voy a hacer. La palabra de Dios se cumple. Como sea, se cumple. Él hace lo que sea, pero se cumple. Amén. Por eso dice aquí, no faltó palabra. O sea, todas las palabras que Dios dio. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que Dios había dicho, desde que salió de allá de Egipto hasta venir y conquistar toda la tierra prometida, todo se cumplió, porque hasta ahí termina esto, ¿verdad? Todo se cumplió, todo lo que Dios había dicho, todo lo que Jehová el Dios le había hecho, las promesas a todos los patriarcas, a todos los líderes, a lo que vimos desde Génesis hasta ahí, todo se cumplió. Desde que le dijo a Abraham, todo se cumplió. Todas las promesas se han cumplido. Y lo mismo es contigo y lo mismo es conmigo. Cuando somos capaces de creer y cuando estamos ungidos por Dios, las promesas las vamos a ver hechas realidad. Una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que Dios ha decretado en tu vida. Una cosa es lo que dice el hombre, otra cosa es lo que Dios ha decidido acerca de tu vida y mi vida. Amén. Así que aquí vamos a cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad de un hombre. Amén. Aquí se cumple la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. No es lo que el hombre quiere, no es lo que el hombre dice, es lo que Dios ha establecido en su santa palabra y lo que ha prometido a mi persona que se va a cumplir. Amén. Palabra de Dios declaradas para mi vida. Y ahora te las digo a ti ahora. Es lo que Dios dice, no lo que el hombre quiere, no lo que el hombre dice, no lo que el hombre dispone. Es lo que Dios quiere y lo que Dios permite y lo que Dios ha decretado en la vida de una persona que se cumple. Máximo cuando es una persona que está ungida y respaldada por Dios. Amén. Entonces aquí vemos estas promesas.
Vemos aquí los beneficios de ser un ungido. Todo ese sufrimiento de una persona que ha sido quebrantada, que ha sido molida en sus emociones, que ha sido molida en todo lo que a veces han habido pérdidas. La unción proviene de eso, de muchas pérdidas, de muchas cosas que no se han realizado en tu vida y que tú has llorado, que tú has sufrido. ¿Por qué? Porque hay cosas que has perdido, ¿verdad? Y todo eso es recompensado por Dios. No creas que Dios te va a dejar así nomás. Y tú vas a ir sufriendo y vas a seguir sufriendo y Dios no va a responder a la promesa que te ha otorgado. Por supuesto que no. La voluntad de Dios es la que se va a hacer en tu vida y la mía, no lo que las personas puedan disponer y decir. Amén. Entonces ahora Dios te dice esto. Mira qué bendición lo que hemos visto ahora, lo que es la unción. Hemos visto el proceso y hemos visto cómo la aceituna se desquebraja y todo, y sufrimiento. Eso significa el sufrimiento de una persona cuando decide negarse a sí misma y buscar a Dios. Como dice él, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso significa, mira, renuncia a tus derechos. Renuncia a lo que quieres como persona. Renuncia a lo que quieres de este mundo. Y sométete a una voluntad perfecta que es de Dios. Eso quiere dedicación, quiere entrega y quiere sacrificio. ¿Y tú crees que Dios va a abandonar a una persona que entrega su voluntad a Él y que se niega a hacer todo lo que es de este mundo? Claro que no lo va a dejar. La voluntad de Dios, el único Dios verdadero, es la que se cumple en una persona que ha decidido seguir a Jesús y dejar las cosas de este mundo. Amén. Y no ponerle prioridad a lo que es de este mundo. Así que yo te digo, si tú eres una persona que estás ungida y estás sufriendo, mira, Dios te está viendo y Él va a responder a tu favor. Y si tú eres una persona que no está ungido y que no, bueno, que no tienes a Jesús, porque una persona que no tiene a Jesús es la que no está ungida. Todo aquel que ha recibido a Jesús tiene la unción, pero no la ha desarrollado y por eso no la ha identificado, ¿verdad? Pero la tiene. El que no tiene unción es el que no ha recibido a Jesús en su corazón porque no está sellado. Y ahora quiero hablarte a ti, que tú quieres gozar de esos beneficios, que tú has visto lo que hemos visto a la luz de la palabra de Dios. No son inventos míos. Hemos visto, y estos son unos ejemplos de muchos que hay en la palabra de Dios, de personas ungidas. Entonces, que han tenido éxito en todos sus ministerios. Entonces ahora quiero decirte a ti que no conoces a Jesús, que es importante que tú reconozcas a Jesús. Y que en el momento que tú reconoces a Jesús, tú eres marcado con el Espíritu Santo, eres sellado por el Espíritu Santo y la unción viene a ti. Pero obviamente va a haber procesos, no te voy a negar, va a haber procesos, porque la unción así es como se desarrolla, a través de procesos y que muchas veces duelen, ¿verdad? Pero así es como se obtiene la unción, ¿verdad? Así es que vamos a orar en este momento por ti que quieres recibir a Jesús en este instante. Repite después de mí. Señor Jesús, gracias por este mensaje que he escuchado hoy. Me has hablado en este momento. He reconocido que soy pecador. Me arrepiento, Señor. Perdóname. Te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que mi corazón sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener esa seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, si tú tomaste esta decisión, yo te felicito. Te invito a que vayas a una iglesia, que te congregues. Es importante congregarse, que leas la palabra de Dios, que vengas a comunicación con Él para que puedas comprender lo que estás leyendo. Ahora, si tú recibes a Jesús, tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Eres un hijo de Dios. Amén. Y entonces Él te va a guiar a donde tú debes de asistir y Él te va a guiar, como dijimos. No es necesario que nadie os enseñe. Cuando tenés el Espíritu Santo y tú llevas una vida que viene y ora al Señor, pues vas a entender lo que lees. Amén. Bien, vamos a orar para despedirnos en este momento. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video, ¿verdad? Y vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Dios. Hemos culminado ya lo que es esta serie acerca de la unción. Gracias por todo lo que nos has hablado. Hemos aprendido muchísimo, Señor.
Ayúdanos a poner esto en práctica, que no se pierda esta semilla que ha sido sembrada ahora, sino que pueda mantenerse ahí y pueda crecer, Señor, y pueda dar los frutos para lo cual ha sido enviada esta palabra. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos, bendice a cada familia aquí representada, solventa cada una de sus necesidades, Señor. Pues ahora estamos aquí ya, Señor, terminando lo que es esta serie, pero bendice a cada persona en sus trabajos, Señor, y ayúdales a seguir adelante en todas sus dificultades, porque tú estás siempre con ellos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Último tema, terminamos esta serie. Vamos a iniciar otra, ¿verdad? Que sea Dios la que me ha permitido. Y bueno, y continuamos durante la semana. Seguimos como 3 temas, creo que me faltan, acerca de los milagros de Jesús. Hemos visto cómo Dios ha sanado, ha sacado demonios, ¿verdad? Ha liberado a personas. Nos quedan pues ya prácticamente 3 temas donde vamos a ver pues los últimos, ¿verdad? Milagros de Jesús concerniente a esa serie de los milagros de Jesús en el libro de Lucas. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Te deseo un feliz día, muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.